historia más fácil de contar, a los secretos más ocultos y de los secretos más ocultos a los enigmas y misterios indescifrables de la Biblia. Aquí te lo contamos. Dame 2 minutos fue la frase o el disfraz que usaron los piratas del tiempo para abordar su nave infantil. Y yo supe en ese entonces que el tiempo había invadido su pequeño mundo. Y cuando el tiempo invade el mundo de un niño no se va a ir nunca. A partir de ahí tu vida adulta siempre va a estar manejada por la cápsula del tiempo. Llega temprano, tienes que entrar a las 7 de la mañana, salir a las 2, tienes media hora para el lunch, tienes que apurarte, todo se maneja por un reloj. A partir de dame 2 minutos, a partir de allí tu vida está metida en una cápsula de tiempo. Ahora, si te dan un libro, nos dieran un libro escrito en japonés, yo he visto en bases o en lugares públicos a japoneses, a orientales leyendo sus libros y están escritos de manera vertical con símbolos rarísimos. Y yo, por más que hago así, no, esos símbolos y esa manera de leer no tienen lugar, no caben en mi corteza cerebral. Pero imaginé que si algún japonés de confianza me empieza a enseñar a leer japonés, esos símbolos que no significan nada van a cobrar sentido. Algo parecido pasa con la eternidad, con el concepto de la eternidad. Nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la eternidad. Estamos familiarizados con ese tiempo que un día, como cuando tuviste 3 o 4 años de edad, comenzaste a entender que todo se iba a regir por un reloj, y después ese mismo tiempo te lleva a preguntar cosas como ¿cuándo me voy a morir? Falta mucho para eso, nos dicen los padres. Si no te mato antes por no ordenar el cuarto. Entonces uno empieza a ver ya a la edad de los 8, 10 años, empieza a familiarizarse con la muerte y entiende que ese es el final del tiempo. Uno va a un funeral por primera vez. Haga memoria, ¿cuándo fue la primera vez que te topaste con la muerte? Oíste de muerte, lo viste en películas, pero ¿cuándo fue la primera vez que viste un cuerpo inerte en un ataúd? La primera vez que fui a un funeral fue la vecina de enfrente, doña Morínica, así se llamaba, vaya nombre. Ustedes dirán, ¿y por qué la recuerdas? Porque fue la primera muerta que vi en vivo. La muerta que vi en vivo, escuchen eso. En vivo y en directo me acerqué y mi madre me decía, sal de ahí. Yo quería verla bien, si no se movía, pellizcarla, tocarla, qué tan fría estaba. Y ese día supe que ese era el final. Me costaba entender el concepto de la eternidad. Como quien va en un bus e insisto, ve a un japonés leyendo un libro en su idioma. Es algo que no entra en nuestra corteza cerebral y nos tenemos que ir acostumbrando a qué significa la eternidad. Ahora, a esta edad, el familiarizarme con la muerte me es mucho más fácil que cuando tenía 8 o 10 años. Porque a esta edad yo entiendo lo que es el concepto de la eternidad. Las letras en japonés cobran un diferente sentido. Yo entiendo que la eternidad es algo que debe asimilarse con los años, no se aprende de un día para otro. Eclesiastés dice, he puesto, dice Dios, eternidad en tu corazón. Ya desde que naces hay eternidad, pero no te das cuenta de lo que es la eternidad. Tú siempre vas a creer que todo se termina con un cajón, con un puñado de tierra sobre un ataúd. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, esta leve tribulación momentánea, él está hablando de la vida, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La frase peso de gloria que utiliza Pablo evoca imágenes de la antigua balanza que se usaba en las tiendas, en los mercados. 2 platos. En un plato lo que compras y en otro plato unas balanzas para equilibrar lo que compras. Eso determina el peso de lo que te vas a llevar y por supuesto lo que te van a cobrar. Entonces Dios dice a través de Pablo en esta carta a Corintio que Dios ve tus cargas apiladas en un solo plato. El hambre, los despidos, los padres desamorados, los padres abandónicos, abusivos, los divorcios, el dolor, la mala salud, los días malos, todo en un plato. La vida está así. Tú dices, qué tribulación, no la voy a poder soportar. ¿Qué hace Dios? Quita las cargas, hace desaparecer la muerte,
hace desaparecer el dolor. Todo el mundo está sano y el que está enfermo es porque le falta fe. Oh, no, eso es un evangelio barato. Pablo dice qué es lo que hace Dios. Él dice que pone un contrapeso del otro lado de las cargas. En un plato está la muerte, la enfermedad, el dolor. En el otro plato Dios pone lo que llama Pablo un peso de gloria, una eternidad. Entonces cuando tú ves la eternidad, la balanza se equilibra y tú dices, bueno, estoy enfermo, no es lo que me gusta, pero ¿qué importa si yo me voy a la Nueva Jerusalén? Si mi vida no termina como Doña Morínica en un cajón. Yo voy más allá del sol, donde podré correr, donde podré tener salud, donde me voy a encontrar con mis seres queridos. Y la balanza se equilibra y todo tiene sentido. Ahí es cuando tú dices, la vida es un leve momento, como dice Pablo, solo 2 minutos, como dijo Megan. Allí la carga se vuelve ligera, la vida se transforma en un solo 2 minutos. Estás enfermo, solo 2 minutos. Estás triste, solo serán 2 minutos. Luchas, solo serán 2 minutos. La vida es un momento. La vida son colecciones de momentos. Y todo el mundo tenemos momentos vividos, concretos. Todo el mundo excepto Dios. Porque dice la palabra, dijo Job, no se puede seguir la huella de los años de Dios. Aún antes de que hubiera día, Dios ya era, dijo Isaías. Dios no vive momentos como nosotros secuenciales, trazados en una línea de tiempo. Él ve la historia como no la ve como una progresión de siglos, como un cruce de años. Él no ve tu vida como, 2014, 2015, 2016, 2017. Él no ve la vida así. Él ve tu vida, Dios, como si viera una fotografía. Desde que naces, creces, te desarrollas y partes a la eternidad. Él ya vio cómo terminan tus días. Si Cristo no viene antes a buscar a la iglesia y te va a tocar conocer la muerte, Él ya vio tu principio, tu propósito en la tierra y tu final. Él ya sabe cómo vas a morir. Él ya sabía cómo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, cómo ibas a nacer, cómo te ibas a desarrollar, qué padres ibas a tener y qué padres no ibas a tener. Él lo sabe todo y ve tu vida como una fotografía. Y tu vida es pequeñita, chiquitita. Pero Dios dice, no importa, porque eso es una prueba, un ensayo de la verdadera obra teatral que se llama eternidad. Y en esos años chiquititos, ¿cuántos? 70, 80, 90 años, tú vives, te desarrollas, encuentras tu propósito en esta tierra, pero finalmente pasarás a la eternidad. Eso es lo que Dios ve. Y Él te ve desde que naces, insisto, tu propósito y cómo vas a morir, porque Dios no está metido en una cápsula de tiempo. Él dice, solo vivirás en la tierra 2 minutos comparado con la eternidad. Tú dices, 2 minutos, no, viviré 90 años, 120 años, lo que sea. Son 2 minutos, 2 minutos y medio. Si te portas bien, haces ejercicio y no comes tantas hamburguesas. 2 minutos y medio. Hay 2 palabras para definir el tiempo en el Nuevo Testamento. El primero es cronos, yo te hablé de eso alguna vez, y se refiere a la hora del reloj o el tiempo del calendario. Cronos es secuencial, tiene pasado, presente y futuro. Es cuantitativo, cuenta minutos. Kairos es cualitativo, cuenta momentos. Kairos son temporadas. Cuando Salomón dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para esperar, tiempo para avanzar. Está hablando de momentos, no está hablando de la secuencia del cronos, sino de entender las temporadas del kairos de Dios. Tú puedes ser muy puntual, llegar siempre a todos lados a la hora que te dicen, pero no entender las temporadas divinas. Ser un necio en comprender los tiempos. Cuándo hablar, cuándo quedarte callado. Esa es la diferencia de kairos y cronos. La gestión del cronos, del tiempo regular, es importante, aquel que gestiona bien su tiempo. Pero cuando Pablo habla del tiempo, habla de las temporadas, dice redime el tiempo. Está usando la palabra kairos en el Nuevo Testamento. Está diciendo aprovecha las oportunidades. Porque podrías bien levantarte todos los días a las 5 de la mañana y ser un flojo en cuanto a las oportunidades que Dios te da. Tú dices, define flojo porque yo trabajo como un burro todos los días. Bueno, pero no estás en la vida caminando con los ojos abiertos. Entonces simplemente estás tratando de ganar dinero para pagar tus gastos.
O sea, no eres un flojo en el Cronos. Estás aprovechando tu tiempo de reloj, pero no aprovechas las temporadas que Dios te está abriendo. No ves, no disciernes el tiempo divino de Dios. Así que bien, insisto con esto, tú podrías levantarte todos los días a las 5 de la madrugada, tener 4 empleos y tener flojera espiritual porque no entiende las temporadas de Dios. Y a lo mejor estás en sitios donde Dios no te mandó, en una relación que Dios no aprueba, etcétera, 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 por no entender las temporadas divinas. Por eso es necesario redimir el tiempo, el kairos, porque el crono se mide en minutos, pero la vida se mide en momentos. Y discernir esos momentos, discernir la voz de Dios, es vivir los momentos sagrados. Hay tiempos donde hay que servir a Dios y no levantar la mano del arado. Hay tiempo donde hay que descansar y dejar descansar la tierra, porque de otro modo la quemas y te quemas. ¿Cómo discernir eso si no entiendes el tiempo de Dios? El tiempo de Dios siempre se mide en concepto de eternidad y nuestro paso por la vida son apenas 2 minutos. Yo leía la historia de un soldado americano que se había sumergido en la maleza tropical de una isla por 3 años, escapando a justamente la ocupación japonesa de esa isla en plena guerra. Él prefería ocultarse en el pantano en lugar de estar como prisionero de guerra, puesto que los japoneses torturaban a los soldados americanos. Y el 10 de julio del año 1944, en medio de la maleza, él divisa una embarcación amiga, una embarcación de su país. Y entonces en medio de la maleza, de una isla que está invadida por japoneses, en medio de la maleza, él saca un espejo de su mochila, lo dirige hacia el barco, inclina el espejo hacia adelante y hacia atrás, haciendo rebotar los rayos del sol en dirección al barco. Y entonces hace 3 destellos cortos, 3 destellos largos y 3 destellos cortos otra vez. En términos militares eso es punto, 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 raya, 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 punto, 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 SOS. Así que los de la embarcación entendieron rápido lo que ese espejo estaba diciendo, y un grupo de rescate subió a bordo de una lancha a motor y rescató al soldado de la costa. Él luego daría una gran entrevista al periódico El Washington Post diciendo que un espejo había logrado salvarle la vida. Fue lo único que él pudo transmitir a la embarcación amiga. Entonces yo, cuando leí esta historia, que fue hace unos cuantos años, en términos de la eternidad, de vivir 2 minutos, del kairos, del cronos, se me ocurrió una idea disparatada. Presten atención porque después vamos a conectar los puntos. A mí se me ocurrió pensar, ¿qué tal si el espejo hubiese tenido, no sé, no hubiese colaborado, hubiese tenido vida el espejo? Si el espejo hubiese sido como alguno de nosotros y no hubiese colaborado en ese momento crucial, y en lugar de reflejar el sol hubiese optado por enviar un mensaje propio al espejo. Entonces el tipo quiere mandar SOS y el espejo dice: oh, ¿todo bien por ahí? Acá bien con los japoneses. Yo digo, ¿y si el espejo no colaboraba porque después de 3 años metido en una mochila en el medio del pantano lo que quería era un poco de atención, y en vez de SOS mandaba un mensaje diciendo: míreme a mí? Miren si al pobre soldado le tocaba un espejo egoísta. Se queda en el pantano el tipo porque el espejo no supo reflejar el mensaje. Vamos a seguir en la misma línea de pensamiento disparatado. ¿Qué me dice si era un espejo inseguro? Ya no es un espejo egoísta, es un espejo inseguro. Y dice: no, y si lo echo a perder. Si el espejo dice: y si mando una raya en vez de mandar un punto, y no, aparte estoy muy rayado para que me estén mirando desde la embarcación. Una cosa está en la mochila, otra cosa que me anden mirando en público, y no colabora. ¿Qué pasa? Insisto, el soldado corre la misma suerte. Muere en el pantano, no lo vienen a rescatar porque el espejo es inseguro y no refleja nada, no colabora. O un espejo con baja estima. Dice: no, estuve 3 años metido en la mochila y me piden que realice un trabajo crucial ahora. No esperen que de mí salga un buen reflejo o un gran mensaje. Así que qué bueno que el espejo del soldado no tuvo una mente propia, porque eso fue lo que le salvó la vida al militar
Pero lamentablemente los espejos de Dios sí tenemos una mente propia y no entendemos que nuestros 2 minutos en esta vida es para reflejar el mensaje del comandante en jefe del universo. Es todo lo que tenemos que hacer. Dios nos hace venir a la tierra para que estemos en una mochila divina, un día sacarnos y reflejar un mensaje. Punto. Para eso son nuestros 2 minutos en esta tierra. Entre la cuna y la tumba hay 2 minutos. Entre el útero y el sepulcro hay 2 minutos comparados con la eternidad. Vivimos en un cronos, pero el kairos de Dios, la temporada de Dios, el propósito divino es que nosotros reflejemos. Pablo dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos en un espejo la gloria del Señor. Alguien tiene que decirme amén. En el tiempo de Dios florece lo que se sembró. Perfecto y sabio es Él en todo lo que ordenó. Querido amigo y hermano, todos ustedes, quiero agradecerle por llegar hasta este momento de este video y escuchar este mensaje, un mensaje sabio, un mensaje que es de mucha bendición. El tiempo y sobre todo la eternidad. Por ejemplo, nuestra vida, como dice la Biblia, puede desaparecer en un abrir y un cerrar de ojos. También la Biblia habla del tiempo como que un día para Dios son como 1000 años, pero 1000 años son como un día, dando a entender que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no falla. Pero el punto aquí es la realidad de este mensaje. Es que nosotros hemos llegado a esta tierra. Fuimos formados en el vientre de nuestra madre y sabemos por la palabra que el mismo Señor dice que Él no conoce, Él sabe, porque desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre ya Él nos conocía. Esa palabra se la dijo el profeta Jeremías, pero también nos la dice a cada uno de nosotros. Desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestras madres, ya Dios sabía cuál es su tarea asignada para nosotros. Y cuando digo su tarea asignada, me refiero al propósito que Dios tiene con nosotros, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y vemos de qué manera, con sencillez, con sabiduría, el pastor Dante Gebel nos habla acerca de tan importante tema, el tema del tiempo. Nosotros hemos sido escogidos con un propósito. No nos vamos a poner nosotros a dejar que el tiempo pase y cuestionar a Dios por qué esto, por qué lo otro. Por ejemplo, el pastor habló sobre ese militar, ese soldado de que estaba para los lados japoneses y utilizó su espejo y puso ejemplo sobre el espejo, que quizá el espejo, si hubiera tenido idea propia o pensamiento propio, si el espejo pensara por sí mismo, quizás él podría decir, este hombre me tenía guardado por mucho tiempo en la mochila. Pero no, el espejo, al no tener pensamiento propio, el soldado hizo con él y pudo mandar una señal a los que estaban en la nave, en el barco. Asimismo nosotros somos ese espejo en la mano de Dios. Debemos dejar que sea Dios el que nos guíe, que sea Dios el que nos dirija. Y como dice el texto, el verso,
que está en pantalla. En el tiempo de Dios florece lo que sembró. Perfecto y sabio es Él en todo lo que ordenó. Dios es perfecto. Y en el tiempo correcto florecerá lo que sembró. Entonces, vamos a dejar que sea Dios el que nos dirija, que sea Dios el que haga con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Y no vamos a nosotros ponernos un poco testarudo, por decirlo así, y cuestionar a Dios y decirle, porque tú puedes usarme como usa aquel hermano, como usa aquel amigo, úsame como tú usas a fulanito. Yo no quiero que tú me uses en lo que tú quieres usarme, no, úsame como usa aquel hermano, no. Vamos a dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso, querido amigo, querido hermano, todos ustedes, Dios derrame bendiciones especiales. Y recuerde que Dios tiene un propósito especial en tu vida. Desde la historia más fácil de contar, a los secretos más ocultos, y de los secretos más ocultos a los enigmas y misterios indescifrables de la Biblia, aquí te lo contamos.